Y nos ponemos un poquito más serios después de los chistes de Nubel, porque vamos a hablar de autismo, que fue el puntapié para la consigna de la jornada de hoy. Estamos recibiendo al presidente de la Federación de Autismos del Uruguay. Estamos hablando de Gustavo Pariani, que lo tenemos aquí, ahí lo están viendo en pantalla. Gustavo, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Sabemos que es un día agitado, es el Día Internacional sobre la concientización del autismo y sabemos que tienen muchísimas actividades y eso, es muy importante que estén acá para poder también hablar con nuestros televidentes. Así que gracias y buenas tardes. Buenas, Alejo, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir. Y efectivamente, como tú decís, hoy tendríamos que empezar diciendo que bueno, que hubo una hermosa jornada en el Pere Rosell, Sí. auspiciado por la Policlínica de TEA del Pere Rosell, donde se nuclearon asociaciones civiles, Federación Autismo del Uruguay, clínicas privadas, otros colectivos, en aras de sensibilizar una cuestión que ya viene desde el 2007, cuando Naciones Unidas saca Pone la fecha, la digamos. resolución para que sus estados parte trabajen y coadyuven al cumplimiento de los derechos de las personas con TEA en los estados miembros. O sea, ya tenemos prácticamente unos cuantos años de resolución y bueno, y hoy estamos un año más acá, 2024, tratando de impulsar estas cuestiones que tienen que ver mucho con la calidad de vida de estas personas, ¿no? Totalmente. La federación nace en el año 2011, Ujú. son 13 años y la pregunta que estamos haciéndole a los televidentes en la jornada de hoy es ¿qué tanto se conoce sobre el TEA, sobre el espectro autista? Y quería trasladártelo teniendo en cuenta que ya es mucho tiempo el que vienen trabajando. Es un espectro que para muchos es novedoso, es algo que tampoco se conoce tanto, pero sin embargo se viene trabajando muchísimo. ¿Qué tanto se conoce sobre el TEA en nuestro país en Y particular? bueno, yo creo que justamente como tú decís, la concientización, la sensibilización, hoy en día en Uruguay, me parece que hemos hecho, desde sociedad civil al menos, se ha hecho muchísima Muchísimo. campaña, cuestiones que tienen que ver con la empatía y acercarse a una persona con TEA, averiguar, preguntar, o sea, se ha trabajado mucho también en diferenciar y en establecer lo que es un diagnóstico de condición de espectro Sí. autista, porque viste que muchas veces la gente tiende a lo que no conoce o ve algo raro, un funcionamiento, un muchacho, por Sí. ejemplo, aleteando por una calle y no entiende qué le pasa. Bueno, tiene una condición de espectro autista, o sea, Sí, 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 sí. y creo que de campañas y creo que de sensibilización, si bien es cierto que hay que hacerla permanente, ya tenemos, me parece a mí, y esto lo digo muy a título personal, Sí. tenemos que pasar una etapa ya de empezar a tener resultados desde el sistema político y la gestión política en cuestiones que ya hace tiempo que la venimos arrastrando. Nosotros somos muy cuidadosos, este presidente es muy cuidadoso en cargar tintas políticas a determinado sector, Sí. color, partido, porque esto viene hace muchos años. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos van creciendo, nuestros hijos se están volviendo personas maduras y hay cuestiones que nosotros, como por ejemplo la inclusión educativa, vemos que sigue siendo un gran talón de Aquiles donde no hemos podido que los gobiernos se pongan de acuerdo en la gestión, porque es un tema complejo, tampoco que una maestra la formás de un día para el otro. Sí, 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 sí. O sea, ahí tienen que interactuar Ministerio de Desarrollo, ANEP, una cantidad de cuestiones, pero queremos que empiecen a verse resultados porque en realidad entendemos que también los guarismos de nacimiento cada vez son más alarmantes. Claro. O sea, cada vez hay más diagnósticos, Exacto, por suerte. exacto, sí. Te quería preguntar, ya vamos a hablar de todo ese tema de la parte de educación, también de la parte de la preparación de los médicos para el diagnóstico, el Totalmente. acompañamiento y de la sociedad en particular, pero desde el punto de vista experimental, vos sos padre de una persona que tiene Asperger, 27 años. 27 años. 28 cumplió ayer. Desde el punto de vista experimental, en estos 28 años de tu hijo, ¿es sencillo el vivir? Porque claro, más allá de la campaña que uno puede hacer de concientización, de que puede tener efecto positivo o no, o neutro, ninguno, desde el punto de vista experimental, en lo que ha sido tu experiencia, ¿has tenido ese trato distinto que se le tiene que dar a una persona? No distinto en tenerle lástima, sino más bien tener ese trato diferencial de tener un poco más de paciencia, de escuchar, de poder hablar y hablar de determinada manera. En tu experiencia, ¿cómo lo has vivido ese punto Y bueno, particular? es una cuestión compleja porque en realidad uno a veces ve que si bien hay comprensión del entorno, si la sociedad te dice que, pero mueren eso. O Y sea, está. y está.
Entonces digo, nosotros, la condición de espectro autistas, vos tenés en un extremo tenés, que ya no se denominan tampoco porque están dentro de la condición, pero los Asperger, que son de alto funcionamiento, Sí. que son las personas que muchas veces pueden llegar a trabajar, a estudiar, incluso a formar pareja, pero también tienen dificultades de relacionamiento, también tienen brutales dificultades de socialización. Entonces cuando nos preguntan a nosotros, bueno, pero, y en esto pongo en primera persona a los padres que tienen hijos con autismo severo, tienen una vida muy complicada, 7/24. Por eso yo hoy te quería decir que el 2 de abril es un día de, es cierto, celebración, sensibilización, pero también que el 3, el 4, el 5, en mayo, en noviembre, seguimos con esta problemática. O sea, es todo el año, no hay descanso acá. Sí, y te escuchaba también más temprano, que es parte del hecho de, más allá de poner el tema arriba de la mesa, de debatirlo, de hacer introspección. Claro. De pensar cómo actuamos nosotros ante Claro. la presencia de una persona que tiene problemas para socializar. Claro, entonces, en ese sentido lo que me preguntabas hoy, por más que yo tenga un hijo que tiene cierto grado de autonomía, también tiene sus, por llamarlos de alguna manera, bajones, Sí. o depresión, o dificultades a la hora de dormir, o dificultades con los grandes anónimos de toda esta película, los hermanos. ¿Qué papel juegan los hermanos? ¿Cómo transitan los hermanos tener un chico en la casa, un hermano con TEA? ¿Alguien les preguntó alguna vez cómo se sienten? ¿Por qué mi hermano es diferente? ¿Por qué mi hermano se sienta mirando a la nada? ¿Por qué mi hermano no tiene amigos? Es muy complejo y doloroso, pero tenemos que seguir. Entonces digo, bueno, nosotros lo que pedimos desde la federación en el trabajo que hacemos es que los padres se junten, se asocien, que hablen entre ellos, porque lo que nos pasó a nosotros con la mamá de mi hijo, lo mejor que nos pudo haber pasado es juntarnos con unas personas que vivían en nuestro barrio, allá por Malvin, que tenían hijos con TEA. Hasta hoy son amigos los hijos con 27 años. Nos empezamos a juntar cuando tenían 8 o 9. O sea, y bueno, y son los amigos que ellos tienen, son las hamburguesas que ellos hacen. Eso para darte un ejemplo. Pero digo, lo que tú me preguntabas es, bueno, ¿qué pasa cuando la gente...? Y bueno, la gente tiene que saber que a los padres nos gusta que nuestros hijos vayan a un boliche, vayan a una pizzería con neurotípicos, que alguien los entienda que si se está macando, se está moviendo, o si se ensucia comiendo. Bueno, es parte de la condición. Totalmente. Pero tiene ganas de formar parte, y no es que están en su mundo, están en este mundo. Totalmente. Hoy la proclama es, ¿por qué tenemos que pedir en un mundo que nos pertenece? Ser incluidos en un mundo que nos pertenece a ellos. Si ellos están en este mundo. ¿Se entiende? Pero totalmente. Por eso justo te lo preguntaba, porque yo sentía, o por lo menos siento, quizá desde el punto de vista subjetivo también, y no es algo que pasa a nivel general, que hay una especie de disociación entre lo que se pregona, por un lado, desde los medios de comunicación, pero también desde el público en general, siempre cuando se habla de autismo es, bueno, de ser más conscientes en ese punto, y después, eso por un lado, y por otro lado, lo que es la realidad, que muchas veces difiere totalmente con eso que se pregona. Difiere, totalmente. Porque lo primero que hacemos ante una situación incómoda a nivel social es etiquetar y juzgar, ¿no? Que eso me parece que lamentablemente se extiende. Y que te lo quería preguntar desde el punto de vista experimental si era una cuestión que pensaba yo solo o si es algo que habitualmente pasa en la experiencia. Es algo que se da porque cuando vos tenés un chico en la familia con TEA, la funcionalidad o el desarrollo de la familia va en función de esa persona. Imagínate lo que esa familia tiene que dejar de hacer, de sentir, de vivir. Las madres que no pueden trabajar porque tienen que cuidar a su hijo o hija con TEA, y si es con TEA severo, ni que hablar. Y también ni que hablar porque el Estado, en muchas cuestiones que están en el papel, no está a la altura de lo que tendrían que tener hoy las personas, los familiares. Nosotros no queremos hacer de esto un tema que esté por encima de los demás. Queremos el mismo trato de lo que están las convenciones firmadas por Naciones Unidas, por la Convención Interamericana de Derechos. Nosotros queremos que se legisle, pero que no muera en un cajón. Claro. Que se legisle y se ejecute, y es un tema de gestión. Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, hoy nos preguntan, bueno, ¿el autismo en el Uruguay? Bueno, sí, por supuesto que ha habido pequeños avances en infancia, con el tema de los diagnósticos, con el tema de pediatría, con el tema de neuropediatra, pero nosotros que trabajamos en una federación que vamos al interior de la República, acá sabemos muy bien que Montevideo funciona, el país es centralizado. Totalmente. Entonces digo, ¿cuándo vamos a empezar a tener psiquiatras de adultos en el interior? En Artigas, en Salto, en Tacuarembó, en Melo, en Rivera. ¿Quién nos da la respuesta a eso? Porque tampoco formás un psiquiatra
no lo capacitas, no le haces un posgrado en TEA en 3 días. Exacto, eso te iba a Entonces son preguntar. cuestiones que el sistema político tiene que empezar a preocuparse y dar respuesta más allá del periodo que sea, electoral, no electoral, empieza el gobierno, ministro, pero esas respuestas creo que están, ya no pueden esperar, por ejemplo, esas. Sí, totalmente. Y hay un enfoque que está bien porque así lo requiere el TEA, centrado en las infancias. Cuanto antes se pueda diagnosticar y antes se pueda empezar a trabajar, Sí, sí. mejor va a ser la calidad Sí. de vida de esa persona. Totalmente. Pero después hay un punto también en todas esas personas que no tienen el diagnóstico o que lo tuvieron tardíamente y que tienen TEA al igual que un niño que puede ser menor de edad, 5 años, etcétera. En ese punto, el desafío más importante está en la preparación de los profesionales médicos en Y- cuanto a cómo tratar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la formación de profesionales con experiencia en TEA es necesaria permanente. O sea, y también, por ejemplo, en la parte de educación. Muchas veces a mí me ha costado esto algún rezongo cuando nos enojamos con las maestras que no pueden estar en un salón con 25, 30 niños y 2 con TEA. Sí, Pero la maestra no puede hacer maravillas. Pero sí, la maestra tiene que capacitarse en TEA. Ahora, eso depende de un organismo, claro. que es De una la bajada de Administración línea por Nacional de arriba. Enseñanza Primaria. Claro. O sea, la maestra per se. Porque si tú la dejas, si la maestra quiere o no trabajar un niño con TEA, es muy probable que la maestra mire la clase que tiene y se le sea muy difícil si ese niño no acompaña, si no tiene un asistente pedagógico. Entonces digo, son cuestiones que ya están escritas, no estamos inventando nada. Claro. Ahora, ¿cuál es la otra? Bueno, la otra es que la familia se le dice que no puede ser incluido en una escuela. ¿Y la familia qué hace? Empieza un periplo de ver en dónde, digo, es muy doloroso. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por estas cuestiones. Sí. En materia laboral también es cierto, se ha trabajado este periodo con la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad en cuanto al ingreso al Estado de la 18651, el 4%. Sí. Estamos lejos, De pero ese sean 4%. el 4% de ingreso de las personas con Sí, discapacidad al estamos Estado. lejos de ese 4%. Estamos lejos porque los con condición con TEA que están en condiciones de trabajar en una empresa pública son los Asperger que tienen mayor funcionamiento, Sí. pero estábamos teniendo alguna dificultad en algún tipo de prueba. Eso se ha ido corrigiendo, es verdad, hay que decirlo, ha sido un avance. O sea, y van a empezar a entrar más, pero falta. Y falta, pero también es eso, es importante la sociedad organizada, Sí. es importante la sociedad civil, es importante que los padres se unan, porque si no terminamos lo del baby fútbol. 3 o 4 son los que trabajan y 25 llevan los niños a jugar al fútbol, pero no ayudan No en la participan, cancha, ni claro. en la raya, ni en la red, ni en la venta de panchos. O sea, estoy siendo un poco, haciendo un ejemplo. No, pero está bien. O sea, me parece que va por ahí la cosa. Bien. Y está ese punto también de cuánto se puede extrapolar a la parte privada, porque claro, está la parte pública que es importante y esa conexión o esa asociación social, digamos, desde ese punto de vista de lo laboral es importante. Totalmente. ¿Qué tan extendido está en esa parte de lo que es el mundo laboral, en la parte privada? Y en la privada estamos bastante falta. en rojo, sí, yo diría que sí. Nosotros, me acuerdo que hace muchos años, en el Pereira Rosell también, trajimos un psiquiatra español Sí. que trajo unos videos en aquella época, no me acuerdo sinceramente, donde autistas severos trabajaban 6 u 8 horas reciclando en máquina, no me acuerdo si era, la verdad, pero él ya nos traía en esa época, estamos hablando hace más de 10 años, o sea que, claro, son otras realidades, otras conformaciones gubernamentales, Sí. otras alcaldías o municipalidades, lo que el primer mundo, pero se puede. O sea, se pueden trabajar. Sí, sí, sí. Nosotros en la federación hay ejemplos de trabajo. En San José están con un lavadero, en Durazno están con otras cuestiones, en Florida están haciendo cuestiones en la radio. O sea, a lo largo y ancho del Uruguay, las asociaciones que están trabajando con la federación están haciendo los esfuerzos ingentes para que las personas trabajen. Lo que pasa que esto es como decimos siempre, la sociedad civil hace un esfuerzo, el gobierno de turno tiene que hacer otra y los técnicos otra. Cuando eso empieza a aceitarse, Sí. creo que va a empezar a rodar destrancarse. la rueda. Exactamente. Gustavo, te quería hacer la última, porque ya no tenemos mucho más No, minutos. La bien. federación nuclea 14 asociaciones. Sí. Si tendrías que poner 1 o 2 objetivos para este 2024, estamos principio de abril, está recién arrancando el año. Si tuvieras que decir, este es el desafío principal de la federación, ¿cuál sería para este año en particular? Y bueno, uno de los
Uno de los desafíos principales es que los centros que son coordinados por las asociaciones civiles hoy en Uruguay podamos lograr 14 convenios con INAU, que es un respiro y es una cuestión que le da un funcionamiento al centro y que da una respuesta a la sociedad en una capital departamental que no la tiene ningún otro organismo, salvo que me hables de una clínica privada. Sí. O sea, acá estoy hablando que el INAU tiene un tipo de convenio que paga por un chico con TEA que vaya a trabajar al centro con un grupo multidisciplinario. Sí. Y los padres lo mandan. O sea, eso para nosotros que haya a nivel del Uruguay, donde estamos tratando de impulsar estos centros, y hoy tenemos 2 pendientes, que mañana eso se protocolice, Sí. sería muy importante. Gran avance. Muy importante también para el gobierno y para el propio INAU, ¿no? O Sí. sea, que tarea. Ese es uno. Y después, uno de los objetivos fundamentales que hoy la Federación tiene es que se empiece a concretar el tema de la inclusión educativa. No podemos seguir esperando, los diagnósticos ya hay herramientas estructuradas por parte de la gente de MIDI y el sistema de cuidado. Queremos que se bajen a la realidad y que esas 40 escuelas, que es el plan que este gobierno tenía, sean una realidad, porque bueno, si no, esto se va generando preocupación en aumento. Pero bueno, seguiremos en diálogo, como siempre, muy respetuosos. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la labor que hacen.